Muy buenos días. En este domingo 6 de junio vamos a compartir la palabra de Dios y les voy a leer una frase de C.S. Lewis que dice: nunca hubo un hombre más ocupado que Jesús y aún así no dejaba de orar. Vamos a ver si esto es cierto y vamos a ir al Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 35 en adelante. Dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Y les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera demonios. Sin dudas, Jesús estaba muy ocupado. Sin dudas, Jesús tenía mucho que hacer. Pero como podemos ver en la palabra de Dios, administraba muy bien su tiempo, se levantaba muy temprano, tenía esos tiempos muy especiales, se iba a lugares desiertos, dice la palabra de Dios, esto lo dice más de una vez, y, y oraba y hablaba con el Padre. En esta serie que vamos a comenzar hoy, que podemos decir que se titula ¿Qué haría Jesús?, vamos a ver qué hacía Jesús en ciertas situaciones. Vamos a analizar un poquito, una especie de previa de esto, ¿qué haría Jesús? Esta pregunta la vemos en un montón de lugares, en un montón de películas. Muchas veces nos preguntamos, ¿qué haría Jesús en tal situación? ¿Qué haría Jesús? ¿Cómo lo resolvería Jesús? Y esta frase de C.S. Lewis me llevó al primer tema de esta semana, de este domingo, ¿no? Lo primero que hacía Jesús en todas las situaciones de su vida era orar. Y les voy a pedir que me acompañen a ver cómo nuestro Señor Jesús hacía esto. Antes vamos a orar, vamos a hablar con Dios y vamos a decirle que Él nos enseñe, que Él nos ayude por medio de su palabra a meditar un poquito. Señor, te damos gracias por este día y te pido que nos ayudes a comprender cómo orabas, Señor, que nos ayudes a entender cómo hacías vos, cómo resolvías vos, Señor, en cada situación, Señor. Te pido, Padre, que nos guíes, que bendigas a mis hermanos en sus hogares, a todo aquel que ve este video. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a compartir un texto muy conocido de la palabra de Dios que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 11. Y podemos ver que los discípulos de Jesús se acercan a Él y le dicen: Señor, enséñanos a orar. Yo creo que en todo este tiempo que estamos conectándonos todos los días en la iglesia a través del celular, a través de las redes sociales, y por diversas situaciones fuimos llevados a orar, en lo particular, en lo personal, puedo decir que tengo mucho que aprender en cuanto a la oración y por eso elegí este tema. ¿Qué haría Jesús en tal situación? ¿Qué sería lo primero que haría Jesús en tal situación? Y le estoy contando al final de la película. ¿Qué haría Jesús? Lo primero que haría es orar, es buscar el rostro de Dios, es someterse a la voluntad del Padre y buscar su guía y buscar hacer su voluntad. Vamos al capítulo número 11 y este capítulo dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos les dijo: Señor, enséñanos a orar,
como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Este es el modelo que tantas veces hemos visto y conocido mucho antes de conocer a Jesús, mucho antes de tener una relación con Dios. Este es el modelo de oración que aprendimos de nuestra casa, de nuestro hogar, que podíamos ir a la iglesia y nos enseñaron a hacer. Esta es la oración modelo. Pero quizás muchas veces rezábamos, recitábamos, repetíamos y pensábamos que si lo hacíamos muchas veces íbamos a recibir de parte de Dios la respuesta, sin pensar en el contenido profundo que tiene esta oración. El Señor Jesús nos enseña muchísimas cosas en este modelo de oración. Y lo primero que nosotros les enseñamos a nuestros hijos y a los chicos en la escuelita, y lo primero que nos surge a nosotros cuando queremos explicar la oración en nuestro conocimiento limitado es que orar es hablar con Dios. Orar no es un conjunto de repeticiones impensadas, sin pensar, sin razonar, ¿no? Orar es un momento muy especial, cuando podemos entender qué significa hablar con Dios. Y es lo primero que el Señor hace en esta oración. Lo primero que le quiere enseñar a sus discípulos. Miren lo que dice. Cuando oren, oren así, dice el Señor Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos. Lo primero que tenemos que hacer cuando hablamos con Dios es situarnos. Nuestro Padre está en el cielo. Nuestro Padre es el Todopoderoso. Es el que todo lo sabe, es el que todo lo ve, el que nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, como dice el Salmo. El que gobierna todas las cosas, el que hizo todas las cosas con la palabra de su poder. Ese es nuestro Padre. Lo segundo que tenemos que saber es que si somos hijos, nuestra relación, nuestra comunicación con nuestro Padre, lo primero que tenemos que saber es quién es nuestro Padre, dónde está nuestro Padre, conocerlo, ser su hijo. Lo segundo es tener un tiempo de adoración. Dice, santificado sea tu nombre. Sos único, Señor, para mí. Sos lo más. Sos el que todo lo puede, el que todo lo ve, el que todo lo sabe. Sos al que tengo que recurrir, Señor. ¿A dónde voy a ir, como diría Pedro? Si solo vos tenés palabra de vida eterna, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Venga tu reino. Un reino donde hay un rey.
Un reino donde yo soy el siervo y Dios es el rey. Un reino donde yo estoy sometido a ese rey. Venga tu reino. Venga tu reino a mi vida, Señor. Venga tu reino. Quiero hacer tu voluntad, Señor. Venga tu reino. Estoy aquí para servirte, Señor. Venga tu reino. Señor, aquí está mi vida, te pertenece. Venga tu reino, vos sos mi rey, Señor. Hágase tu voluntad. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. En el cielo, el gobierno de Dios es absoluto. Los ángeles obedecen, los ángeles cantan, santo, santo es el Señor. El Señor está en su trono. Que se haga su voluntad en los hijos de Dios, aquí en la tierra. Que podamos hacer su voluntad. Eso es lo que estamos pidiendo cuando oramos el Padre Nuestro. Después, recién ahí, viene la petición. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro de cada día. Señor, ten cuidado de mí. En el pan nuestro de cada día está significado un montón de cosas que necesitamos. Esa necesidad espiritual, esa necesidad material, esa necesidad de acompañamiento, de ser escuchados. Señor, el pan nuestro de cada día, dame hoy. Señor, sostené mi vida, tanto en lo físico como en lo espiritual, Señor. Porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Perdona nuestros pecados, dice antes. Perdón. Señor, yo soy un pecador. Te pertenezco, Señor. Así como Pedro le dijo al Señor, aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Pero en ese aléjate de mí estaba reconociendo su lugar. Estaba reconociendo al Dios Altísimo. Estaba reconociendo a Jesús. Señor, perdónanos nuestros pecados. Y después de reconocer mi situación, viene mi relación con los demás. Así como nosotros perdonamos a todos los que nos deben, a todos los que nos ofenden. Y después termina este modelo de oración diciendo, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Sabemos que Dios no nos mete en tentación. Sabemos que Dios no está esperando que caigamos, no está esperando, no nos pone el palito para caer. Sabemos que Dios no es así, porque no puede ser tentado y no tienta a nadie, dice la palabra de Dios. Que podamos ser prudentes, que podamos ser esos siervos temerosos de Dios, de no querer fallar a Dios, de no querer ofender a Dios. Hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Cuando mínimamente estudiamos la oración, cuán lejano está el modelo de oración que enseñó Jesús a nuestro modelo de oración. ¿Qué haría Jesús en las distintas situaciones de la vida? Orar. ¿Qué haría Jesús en los momentos más difíciles que nos toquen vivir? Orar. Buscar el amparo de Dios. La oración nos ubica. La oración rompe con todo nuestro orgullo. Rompe con toda nuestra altivez. Dice la palabra de Dios que Dios no escucha a los altivos de corazón, sino al contrito y humillado, a ese quiere Dios.
La oración es un acto de amor. La oración nos relaciona. Perdónanos nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, a los que pecan contra nosotros. La oración une. La oración rompe con todo resentimiento. La oración nos ayuda a amar al prójimo. Cuando estamos bien situados, cuando podemos darnos cuenta de quién es Dios, cuando podemos decir, Padre nuestro que estás en el cielo, lo primero que tenemos que hacer es ubicarnos. Cuando estudiamos el modelo de oración de Jesús, cómo el Señor Jesús nos enseña a orar, nos damos cuenta que está tan lejos de esa lista de peticiones que todos los días tenemos nosotros. Señor, dame esto, dame aquello. Señor, quiero esto, quiero aquello. Qué lejos está de lo que sería el ideal de lo que enseña el Señor Jesús. Dice que buscaba momentos especiales para orar. Buscaba un momento único, un momento a solas con Dios. Y oraba. Y ante cada decisión el Señor Jesús oraba. Podemos ver un montón de momentos en el Evangelio de San Lucas. Dice que en el capítulo 9 y 18 que se retiraba a lugares apartados a orar el Señor Jesús. Dice en el capítulo 9, 28 que subía a un cerro a orar. Se subía a lo alto de un cerro a orar. Tenía un momento especial. Cuando tenía que elegir a sus discípulos, cuando tenía que tomar una gran decisión, dice que pasó toda la noche orando. Eso lo podemos encontrar en el capítulo número 10, versículo 17 de San Lucas. Dice que nos enseña a tener el corazón correcto en la oración. Y entonces, este modelo de oración rompe todas mis estructuras. Y sí, porque cuando no estamos cerca de la palabra de Dios, comienza en nuestra vida a imperar, a hacer más fuertes nuestros pensamientos y nuestras ideas. Y todo eso que nosotros tenemos en nuestra vida, todas esas miserias, todo ese viejo hombre que quiere justificarse todo el tiempo, que quiere mostrarle algo bueno a Dios y no puede, porque es pecador. ¿No te parece que muchas veces intentamos orar y intentamos dibujar nuestra oración pensando que Dios no ve nuestra vida? Y no somos sinceros con Dios. Orar nos ubica no solamente en quién es Dios para con nosotros, sino que qué somos nosotros delante de Dios. El lenguaje que podemos utilizar, cómo podemos ir delante de Dios. Todos necesitamos en algún momento de nuestra vida mostrarnos tal cual somos. ¿Y sabes una cosa? Cuando estamos a solas con Dios, podemos ir y mostrarnos de esa manera, sin ningún mecanismo de defensa, sin mostrar una careta, sin tratar de dibujar quiénes somos. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos ama tal como somos, con todo lo que somos, con todo lo real que somos, no lo que nosotros decimos. Es muy loco tratar de engañar a Dios, tratar de ir a la presencia de Dios con un disfraz. Dios conoce nuestra vida.
Él nos ama con amor eterno. Él nos ama tal cual somos. ¿Y cómo es esto? Y que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que envió a Jesús a morir en la cruz por vos y por mí. Podemos acercarnos a Dios sin actuar tal cual somos y no ser rechazados. Generalmente nos pasamos nuestra vida tratando de parecernos a alguien para no ser rechazados. Dios no te rechaza. Él conoce tu vida. Él conoce quién sos. Él sabe quiénes somos. Tal como soy de pecador, dice el himno. Así podemos ir a Jesús. Así podemos ir a Dios y presentarnos siendo hijos, tal como soy, sin mucha palabrería, sin tratar de engañar a Dios. Dice la parábola del fariseo y el publicano que Jesús justificó la oración del publicano porque fue golpeándose el pecho diciendo: Señor, tené misericordia de mí, pecador. Y no oyó para nada la oración del publicano que trataba de contar lo que había hecho, lo que era, lo maravilloso que era, que se merecía todas las bendiciones de Dios. De esa manera no. Por eso digo que es un misterio la oración. Por eso digo que tenemos tanto que aprender. Por eso digo que tengo tanto que aprender. La oración nos enseña a hablar. La oración nos enseña a comunicarnos con Dios, nos enseña a comunicarnos con los demás para ser reales, para ser sinceros. La oración nos cambia la mente, hace que nos arrepintamos. La palabra para arrepentimiento es metanoia, cambio de dirección. Eso significa arrepentimiento, cambio de mente. Cuando oramos nos arrepentimos. Cuando oramos podemos darnos cuenta quiénes somos delante de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo. A través de Jesús tenemos una comunicación directa con Dios. A través de Jesús podemos hablar todo el tiempo sin que se nos corte el internet, los datos, nada. Y poder aprender. Y cuando no tenemos palabras y cuando no tenemos ganas, poder ir a Dios igual y decirle: Señor, no tengo ganas de hablar, no sé ni cómo pedirte, no sé ni cómo decirte lo que me pasa. Pero la idea es decirle cómo estás a Dios. La idea es hablar con Dios. Le enseñamos a nuestros hijos a hablar con Dios y después queremos contarle otra película a Dios, ¿no? Queremos disfrazarnos de personas humildes, de personas correctas. Dios conoce nuestra vida y lo profundo y lo engañoso que es nuestro corazón. Metanoia, arrepentimiento, un corazón contrito y humillado. Orar con la actitud correcta. Orar sabiendo que si podemos hablar con Dios
es por su misericordia, es por su gracia. El Señor Jesús dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí y os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca. Esta es la vida eterna, que conozcan a tu Hijo, a ti, el único Dios verdadero. Los discípulos fueron con una petición al Señor Jesús y le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Creo que en este tiempo que nos toca vivir, donde hay tanta confusión, donde hay tanto ruido alrededor, debemos escuchar la voz de Dios que nos guíe. Orar nos guía, orar nos sitúa, orar nos da paz. El Señor Jesús nos dice: yo os digo, pedid y se os dará, buscáis y hallaréis, llamad y os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. En la parábola de este amigo que va a buscar pan muy tarde, nos habla de perseverar en la oración. Nos habla de saber qué es lo que queremos realmente. Nos enseña a realmente pedir algo que valga la pena. Tener el conocimiento exacto de a quién le vamos a pedir y si vamos a recibir eso que pedimos. Hay un montón de cosas que Dios no las va a conceder, porque no se trata de pasarnos todo el día orando. Se trata de ir con la actitud correcta y de ser sabios en pedir algo que Dios sí puede conceder para su gloria y para su reino. ¿Qué haría Jesús en este tiempo de confusión, en este tiempo de quizás tristeza? ¿Qué haría Jesús en este tiempo donde no sabes para dónde ir? Oraría. Pediría ayuda. ¿Qué haría Jesús cuando la muerte lo acecha? Oraría. ¿Qué haría Jesús cuando estamos en la misma cruz? No cambiaría. Tendría la misma bondad para salvar a ese ladrón que se está arrepintiendo. ¿Qué haría Jesús en este tiempo? Lo tenemos en la palabra de Dios. Si te pones a estudiar el Evangelio de Lucas, se especializa en contarnos esta relación que tenía el Señor Jesús con el Padre. Estos momentos a solas con Dios que Él pasaba. Estos métodos que Él tenía. Se iba a lugares desiertos a orar, sin que nadie lo moleste. Todo el tiempo la palabra de Dios nos enseña. Y lo práctico que es el Señor Jesús para enseñarnos. En una oración tan cortita, en un modelo tan cortito, nos enseña a ubicarnos, a situarnos, a darnos cuenta quiénes somos y qué rol tenemos con toda la gente que nos rodea, con nuestro prójimo. Los hijos de Dios, los cristianos, podemos hablar con nuestro Padre que está en el cielo. Podemos tener una comunicación directa, pero siempre con el corazón correcto, con un corazón correcto, sabiendo con quién hablamos, sabiendo quiénes somos, sabiendo cuál es nuestro rol, sabiendo qué nos toca hacer.
Padre, enséñanos a orar. ¿Qué haría Jesús? Oraría. Lo primero que haría es orar. Que el Señor los bendiga. Que tengan una excelente semana.